Buenas noches, mi nombre es Gaby Yaya. Vamos a dar inicio al plenario de esta mesa de análisis de producciones sonoras de mujeres y disidencias. Estamos en el marco del primer seminario RedClap 2020, música, sonido y género. En esta instancia contamos con la presencia de las expositoras, Valentina Dañoto, bienvenida. Buenas. Marcela Laura Perrone, ambas de Argentina, Valentina de La Pampa, Marcela de Buenos Aires. También contamos con la presencia de Laura Otero, de Buenos Aires, de Valeria Valle, de Chile, de Lucía Samar y de Virginia Mantiñán. Virginia residente en Estados Unidos, pero de acá de Argentina, y Lucía también de acá de la ciudad de Córdoba. Bien. Bueno, vamos a comenzar una serie de diálogos a partir de comentarios, preguntas que se originan a partir de las exposiciones que ellas nos han brindado. Y vamos a empezar con Laura, quien nos ha compartido un análisis sobre su propia música, sobre su composición. En particular, ha hecho bastante hincapié en la relación de su trabajo entre la música y el texto, y en particular me interesaba comentarle lo interesante que es, perdón la redundancia, que ha sido el trabajo que ofrece ella de una suerte de recomposición, vamos a decir así, del texto original, en tanto el texto deviene música en relación a el uso que hace para construir la forma de su música. De esa manera, bueno, nos ha explicado bien el tipo de repetición, de literación que toma, el orden, la fragmentación incluso, de cómo, y cómo esto, sin atentar contra el sentido del poema original y sin atentar contra la naturaleza, vamos a decir, de ese texto, deviene música y es trabajado a partir de una lógica compositiva musical. Eh, no sé si más o menos es una interpretación aproximada de tu trabajo, Laura. Sí, Gabriela, es verdad, porque para mí la postura de composición instrumental difiere de aquella que tiene texto. Considero que la instrumentación, la música pura, me puede dar más libertades al momento de tomar decisiones con respecto al tema, con respecto a la tímbrica, con respecto a un montón de facetas que quisiera desarrollar. En cambio, cuando escribo para la voz, en mi postura considero que con la música yo quiero exacerbar el sentido de lo que cuenta ese poema. Por lo tanto, creo que le doy paso a la letra como el disparador, como jefe, digamos, ¿no? Y en esta poesía particularmente, tanta irregularidad, tanta falta de rima, fue muy trabajoso encontrarle un sentido, incluso en su lectura, ¿no? En la lectura del poema, porque no hay muchos signos de puntuación, por lo tanto el sentido uno se lo va dando a medida que casi lo va construyendo como una especie de pequeña prosa. Por lo tanto, el hecho de, para mí el desafío primero es buscar un texto con el cual me sienta en empatía. Eso por supuesto. Después entender, mientras voy leyendo el texto, qué me voy imaginando a nivel sonido. Y después cuando ya está elegido el texto, cómo lo voy a organizar. Y entonces sí, yo creo que la forma del texto me demanda a mí la organización musical. Eh, Considero que por un lado es un lenguaje, los dos lenguajes temporales, por el otro un lenguaje musical, pero que juntos hacen un tercer lenguaje. Esta es la sensación que tengo cuando
trabajo con texto, ¿no? Es decir, un respeto a esa literatura que me inspira y también en su organización. Bueno, creo que esto es más o menos el sentido, acudiendo a tu pregunta, Gabriela. El texto para mí manda, ordena, y es un desafío también, porque al momento de representarlo con la música, también busco exacerbar esas palabras, esas frases, para que, aunque no entendamos, como dice Schoenberg respecto a los líderes de Schumann, a los de Schubert también, dice, no importa si no entiendo el texto, está en otro idioma, pero la música me cuenta lo que está pasando, me pone en situación. Entonces, eso en este momento, en este caso, es un lenguaje en español, todos comprendemos, pero la sensación que queda, más allá de comprender lo que está diciendo ese poema, es interpretarlo con la música, imaginarme esa situación hipotética, imaginarme lo que está contando la palabra a través de lo musical. Bueno, creo que con esto respondo a tu consulta, ¿verdad, Gaby? O no sé si quieren preguntar sobre algún aspecto puntual o particular. Yo ahí menciono los madrigalismos, ¿no? Esa forma pictórica de representar aquello que la palabra me está invitando a decir. Como vos bien indicabas, estos madrigalismos son no solo para representar imágenes, sino que también son imágenes de múltiples dimensiones, ¿no? La dimensión del tacto, imaginación, perdón, la dimensión de la vista, del olfato, del oído, entonces ese esfuerzo y esa intención de no sé si de traducir, pero sí de traer al orden de un sentido ampliado de la escucha, ¿no? En ese quinteto de voces, esa carga de lo sensible que porta el texto. Hago un mini insert para contarles que el texto lo vamos a dejar, está acá abajo, debajo de la pantalla. Es una poesía de Lucrecia Romera, y la van a poder revisar un poquito más allá cuando quieran. Bien, bueno, pasamos entonces ahora a la exposición de Marcela. ¿Cómo va, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien. Bien, voy a ir así como directamente a uno de los puntos que a mí más me sensibilizó, vamos a decir así, de tu exposición, que es esto de poner en la mesa y generar en ese mismo sentido las diferencias, tensiones, comparaciones y todo lo que pasa cuando ponemos diferentes imágenes sobre la mesa entre la versión, esa versión, no sé si es original o es una versión, y la versión de Sí, Carmen. sí, la versión del autor, de Chicho Fernández Ferlosio, en realidad Carmen no la conocía. La conocía por su abuela, y pensaba que era una canción de la época de la Guerra Civil y bueno, que era algún material folclórico, entonces le había llegado vía tradición oral y ella había hecho una versión propia. Y luego cuando me contacté con ella y le mostré la versión del autor, una grabación, ¿no? Del año 78, de un disco editado en Suecia, se sorprendió porque no la conocía. O sea que ella no tomó como referencia esta grabación que yo les muestro. Pero sí notamos que hay como muchas diferencias, ¿no? Entre lo que sería un tipo de interpretación de canción popular ligado al canto de protesta o al canto comprometido, ¿no? De los 70, y la exploración tímbrica que hace ella, ¿no? Tímbrica, textural, rítmica, de todo tipo. Es como una composición nueva en base a quizá un recuerdo, ¿no? De esa canción escuchada por ahí cuando era más chica. Sí. En el orden de lo formal, justamente creo que es el paso entre esa estructura estrófica y ahora ya, yo no sé si me animo a decir prosa, pero sí esta organización no regular ya viste que se desdibuja el límite entre el verso, o tal vez sea una oración, una frase,
y se torna palabra que deviene y la forma termina siendo bastante más fluida, flexible hacia adelante. Eso es como muy, muy rico. Y lo que en tu exposición indicabas, la forma en la que se acompaña, cantando con esa forma de tocar el violín, lo que requiere también, creo que es como muy íntima la relación entre esa forma de producir ese material sonoro con el instrumento del arco y la forma en la que ella se acopla, se acopla con su canto al violín. Es como, el trabajo del material sonoro es como, a mí me impresiona mucho en este sentido de cómo puede flexibilizar y perder así las marcas de ese origen del verso, de la estrofa, de ese tipo de regularidad que la lleva hacia un lugar. Vos decís por ahí que es como, te sirve para hablar de un ejemplo que cruza elementos de cierta tradición o del devenir de la música popular y lo que llamamos música de concierto, y bueno, en ese sentido es súper interesante ver ese cruce. Es como, los bordes son difusos, pero a la vez es Están. como accesible, claro, sí, 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 sí. sí, claro, y tiene que ver con millones de cosas, con cómo la escuchamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, ¿no? Habrá quien la escucha más en clave de una versión particular de una canción, y habrá otros que la perciben más como una búsqueda tímbrica, más experimental, ¿no? Porque de ahí parte, ¿no? El tomar un instrumento que no es el de ella, tocarlo en una posición no convencional, ¿no? Un violín en lugar de tomarlo así, ponerlo entre las piernas, y es como jugar a ver qué sonidos puedo producir y de esa exploración qué me puede servir para construir un arreglo en este sentido. Y por eso digo que es interesante porque el arreglo dentro del campo de la música popular puede implicar muchísimas cosas, ¿no? Puede haber tú un compromiso compositivo, se da ese permiso, está esa posibilidad, y muchas veces cuando pensamos en una orquestación o una instrumentación o una transcripción desde el lado de la música más de concierto, hay un poco más de respeto o de no meterse con algunas cuestiones, ¿no? Hasta ahí siempre. Y acá la actitud es un poco más valiente, más de comprometerse y de hacer esa música suya. Podría perfectamente ser una música suya. Creo que en ese sentido eso me llama la atención y me interesa también, que aborda tanto algo que puede ser ajeno como algo propio con la misma actitud de experimentación. Entonces, de ahí que sea un poco una excusa, ¿no? No importa si es una canción de tradición oral o algo que compuso ella, la actitud frente al material musical me parece que se ve que es constante, digamos. Tiene que ver con eso, con lo experimental, lo lúdico, lo antiacadémico, si de alguna manera. Sí, sí. Me parece súper interesante como el nivel de esa de apropiación, que también es lo que vos mostrás muy bien que hace con la Violeta Parra, ¿no? Que queda como en algún punto, sin menospreciar, ¿no? Es como, hay un desplazamiento, ¿no? De la idea de autoría ahí para hacer un recorrido más como de apropiación, o ese Sí, viaje que ella cuenta, que hace sí, sí. con la obra. Totalmente. Bueno, quizá es eso, la idea del trabajo colaborativo, la idea de autoría como algo único, y poder pensar en colaboraciones o en capas, ¿no? Incluso cuando componemos nosotras también nuestras propias obras, están dialogando con obras de otras compositoras, de otros lugares, de otras épocas. Entonces ser más conscientes de ese diálogo y bueno, activar esa red, ¿no? Por eso decía que hay como una especie de diálogo resonante a través del tiempo y bueno, de alguna manera reconstruye también esta trama femenina, me parece, de la que estamos hablando todas. Sí, sí, muy, muy lindo. Gracias. No sé si hay algún otro comentario de las aquí presentes, Sí, preguntas. yo quería preguntar, ahora justo que nombraste la conciencia del diálogo, digamos, entre las épocas y entre las distintas compositoras y los compositores. Me resonó recién porque
pensé, ¿se puede realmente considerar un diálogo entre compositoras a nivel histórico, digamos, de atrás hacia adelante, cuando vivimos en un mundo donde la educación musical y la difusión de la cultura no abarca, digamos, realmente una perspectiva de género y no abarca realmente a las compositoras de la historia? Eso es como que Entiendo. recién Sí, lo sí, sí. nombraste y dije sí de una, pero ¿qué pasa con lo histórico entre las identidades también, digamos? Y es algo que se está moviendo todo el tiempo, y me parece que en este último par de años en particular se está moviendo más todavía, ¿no? Hay algunas personas que se lo están tomando en serio y están haciendo una deconstrucción de su formación, ¿no? Universitaria, conservatoril, académica, lo que sea, y bueno, arman otro tipo de clases, otro tipo de propuestas, otro tipo de comparaciones y ejemplos a la hora de pensar en los contenidos, ¿no?, de las clases, y los que programan obras o mismo les intérpretes también se dan la oportunidad de pensar en este repertorio. Me parece que eso hace unos años atrás era raro o directamente no ocurría. En ese sentido, entiendo que falta mucho por hacer, pero me considero optimista respecto a lo que estabas comentando. Por un montón de encuentros ahora virtuales, por la pandemia, ¿no?, que curiosamente han activado algunas relaciones impensadas. Recién acabo de estar en un seminario también sobre música y género, en donde más o menos se estaba hablando de lo mismo que estamos hablando nosotras, eh, y creo que es algo que va a cambiar. También me siento bastante esperanzada porque yo trabajo en un conservatorio, en una carrera de composición, dando instrumentación, contrapunto, hace 18 años. Siempre tuve estudiantes hombres, eso ya les conté, creo, y ellos tienen otra actitud, y cuando estuvimos hablando y compartiendo algunos de estos materiales, demostraron una actitud de mucha apertura y curiosidad respecto quizá a, a otras generaciones. Entonces, soy, digamos, optimista porque veo otra actitud de parte de ellas, ellos y ellas, digamos, en cuanto a la manera de apropiarse de este acervo que tenemos. De una, gracias. Sí, es interesante como pensar a la conciencia del diálogo entre los compositores, digamos, en algo que es una construcción constante, ¿no? Como mientras más contenido y difusión haya y mientras más ampliada sea la educación en los distintos puntos de lo que es la composición y el arte sonoro, la conciencia a la vez se va ampliando y a la vez se va pudiendo generar la posibilidad de, digamos. Así que sí, Sí, buenísimo. sí, Gracias. gracias a vos. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, vamos a darle paso ahora a los comentarios de la exposición de Valentina Gadañotto. Valentina trabajó con una obra de Agustina Crespo, Niña Monstruo, y Vale, yo para hacerte este comentario me apunté cosas, así que voy a leer un poquito, porque tu exposición me disparó, me posicionó en algunos lugares que no son de los conocidos para mí. Entonces, parto de rescatar, así como si sacáramos una frecuencia de un filtro, no sé. Dijiste en un momento exploración, usaste la palabra exploración, y me pareció como súper interesante la palabra exploración, en tanto deja entrever el futuro recorrido a través de un espacio que hay que transitar, que hay que descubrir, que hay que explorar para ver qué hay, porque no sabemos si vamos a encontrarnos con tal vez más de lo conocido o vamos a estar ante cosas nuevas. Y en ese sentido, si bien tu exposición parte de algún lugar que involucra el timbre como elemento organizador de la forma, que eso ya pasó todo el siglo XX, lo que va del siglo XXI, y el timbre ya no es como una novedad, en algún punto al análisis se ha incorporado hace un montón, es un aspecto que nos sirve mucho para entender muchas de las producciones del siglo XX y actuales. En este caso,
y con los detalles de la exposición que vos nos compartís, que aparte de la organización formal y cómo va estructurando el tiempo, aparecen otros datos, como por ejemplo que el texto es un texto de Pizarnik y Janis Joplin. O sea, son como dos nombres de una referencia muy fuerte para nuestra cultura, pero aparte de eso, la alternancia de ese texto con el lenguaje ladán, que es así, ¿no? Está bien dicho, lenguaje ladán, y el antecedente de eso, que es algo de la lingüista y novelista Suzette Haden-Elgin, muy bien, vos corregime si no, y vos dijiste, bueno, con el propósito de estudiar la hipótesis de Sapir-Whorf, en particular para determinar si el desarrollo de un lenguaje destinado a expresar los puntos de las mujeres crearían una cultura. Esa es como una pregunta que me dejó a mí así como tomar nota, signo de pregunta. Pero después, el refuerzo el otro lado de esto, que es la hipótesis relacionada, perdón, que la hipótesis relacionada es que los lenguajes naturales occidentales podrían estar mejor adaptados para expresar los puntos de vista de los hombres que de las mujeres. Me llamó mucho la atención ir hasta esas zonas de la construcción del lenguaje, de las formas del lenguaje que habitamos y que nos habitan, y esta situación en la de dejar librado un espacio a explorar a partir de una lengua, bueno, en este caso un lenguaje como desconocido para nosotros, pero a la vez que se da en un contexto particular que es entre mujeres. Y me abre mucho la curiosidad, me despierta la curiosidad por... realmente me he visto construyendo formas de decir las cosas, sobre todo porque el análisis musical, al ser un producto de la retrospectiva, porque la música sucede y la vivimos en el tiempo, a la forma la vivimos en el tiempo, pero hacemos forma en retrospectiva. Cuando hablamos de música, el tiempo está por fuera de eso. Me he visto haciendo un esfuerzo por traer a las palabras formas de comunicarme, comunicarnos y poder compartir ideas que son de la música, eh, casi siempre con modelos de mis docentes, varones, de modelos establecidos de los libros, y bueno, una serie de formas de referirnos a esto. Entonces, me pregunto en doble vía, por un lado, por el punto de qué puede resultar de este compartir que estamos empezando a transitar entre nosotras y nosotres, por un lado, y por otro lado me pregunto, ya que nos vincula el interés por el análisis, por el hablar de música, ¿qué puede haber en ese lugar para que exploremos y para que recorramos? O sea, es que me, me sensibilizó mucho esta propuesta de Agustina. Es decir, recapitulo un poquito a donde había empezado. Entiendo, veo, vivo desde tu exposición que esta cuestión entre... que si bien pones al timbre como una cuestión que tiene que ver con la estructuración, el sentido que genera con ese texto, con el lenguaje ladán, y con las hipótesis que están por detrás de esa utilización, generan un sentido muy fuerte, muy actual y muy necesario también. No digo para instalar o para que esto se transforme no sé bien en qué, pero sí para repensarnos en estos lugares tan construidos y tan, ¿no?, decantados. Así que era un comentario, ni siquiera tengo una pregunta, pobre Vale la dejé sin posibilidad. Pero bueno, va un poco por ese lado la cuestión. La cuestión también ya pensando un poco más en la obra, la idea de lo otro, la idea de lo monstruoso, de lo otro, que es lo otro, que no somos nosotros, que no es esto otro, y ese espacio y esa invitación a explorar, a conocer, a darle lugar y a entendernos desde otro punto de vista. Es como que me pareció como súper, súper interesante. Bueno, yo también en realidad como que
mi análisis partía casi del mismo lado, o en todo caso llegaba a hacerme las mismas preguntas, y yo a la ponencia le puse como ese subtítulo del timbre como estructurador de forma y de la poética de la obra, pero porque no sabía muy bien cómo poner en palabras esto que me despertaba la obra. O sea, yo me encontré haciéndome todas estas mismas preguntas sobre lo otro, sobre la monstruosidad, sobre cómo darle otro sentido, o sea, el papel del texto en la obra, pero el papel del texto no solo desde el timbre y desde el sonido y de lo que implica en la construcción de la composición, sino también en esto de lo comprensible, lo no comprensible, lo inteligible, lo no inteligible, toda esta dimensión, y bueno, esto de la hipótesis de los lingüistas sobre si el cambio en el idioma puede lograr un cambio en la sociedad. Lo plantean como al revés, sería como al contrario del lenguaje, sería como lo del lenguaje inclusivo, de insertar un cambio y ver cómo resuena en la sociedad, pero al revés. Como si yo cambio algo en la estructura de un lenguaje, cambia algo en el comportamiento o en cómo se formulan las ideas que se quieren expresar. Esa idea a mí me resultó muy, muy poderosa, de a dónde se puede ir con esto. Ahora está encarado desde la composición, pero bueno, creo que puede ir mucho más allá, y también es interesante como decías vos, este diálogo entre distintas artistas, entre distintas mujeres, de Pizarnik, Joplin, Crespo, todo ese... Todo el recorrido que da, que también viene como de estos diálogos que hablaban Marcela y Lu, como ampliado en este sentido de que va como también la lingüista Suzette Aden-Elgin. Sí, tremendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo un montón, un montonazo. Y ahora más, digamos, que se planteó esta cuestión del lenguaje, ¿no? Que, bueno, un pequeño por ahí comentario es como bien decías, plantear el lenguaje como estructurador de la sociedad, ya que estamos usando la palabra estructurar, que en cierta forma, verdaderamente, el lenguaje, más allá de las palabras, es lo que estructura o genera como un pico de desarrollo en una sociedad ya conformada, ¿no? De hecho, sin lenguaje, si vos te pones a pensar, si no supiéramos hablar, por ejemplo, no tuviéramos palabras, no pudiéramos conceptualizar las cosas, a nivel psiquis, ¿cómo generamos ideas? ¿No? Como que sí, me quedé como pensando en eso porque el lenguaje es como un centro muy importante en cuanto a lo que hace ser un individuo y un ser humano, ¿no? Y si se modifican las estructuras del lenguaje, se modifica la estructura del pensamiento y por ende se va modificando la estructura de la sociedad, ¿no? Es como toda una línea así que se va generando que es a nivel inconsciente social también, como el inconsciente colectivo, por así decirlo. Pero yendo a lo que respecta de tu análisis sobre la obra, tengo como muchas cosas ahí como para preguntar y plantear. Primero, como hablar de esta cuestión de cómo nombrás que al principio aparece el cantar dulce como si fuera la regla, ¿no? Como si fuera la norma, y el cantar monstruoso como si fuera la excepción, y que luego esto se invierte a lo largo de la obra, como si me podés contar un poco de eso. Sí. Bueno, a mí, leyendo el poema que aparece como inspirador de la obra, este poema de Pizarnik, el primer verso dice: a cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Esa idea ya de entrada a mí me parecía muy, muy fuerte, lo que estaba diciendo la misma poeta. Y
bueno, analizando la obra y todas estas técnicas vocales, y también en diálogo con Agustina, ella también me contó que su idea era ver, bueno, si no se canta dulce, ¿cómo se canta? ¿Cómo es este otro canto? Y en el contexto de la obra, bueno, lo que más se explora es esto, cómo es cómo es este canto monstruoso, este canto que no es el canto dulce, y el piano también responde a eso. O sea, también aparece como trastocado, raro. Y recién al final aparece esta sonoridad que sí entendemos, que sí podemos armar en nuestra cabeza como con toda una tradición, como algo que no es nuevo ni es raro y que entendemos. Y aparece al final, chiquito, una melodía más clara y esto como más que podemos entender. Y en todo el contexto de la obra a mí me parecía que eso pasaba a ser lo raro, o lo que está como en menor proporción y aparece como algo extraño a lo que pasó anteriormente. Entonces, a mí me parece que en toda la forma completa, eso era la parte como el canto raro pasaba a ser el canto dulce. Pero por otro lado, al aparecer esto en la obra, este otro canto, yo entendí a nivel poético que siempre fue una opción posible. O sea, que no hay una niña monstruo que canta monstruosamente porque no tiene otra manera de expresarse, sino que es su elección. Que siempre tuvo la elección de expresarse de esta manera dulce o de esta manera monstruosa, y ella elige la monstruosidad. Y de hecho, bueno, yo considero que ese final en el que aparece este canto que nosotros podemos comprender, aparece en realidad como algo lejano, como algo que quedó atrás, o que no, o como esto, lo que no se elige, lo que está ahí, pero no es lo que se quiere hacer, digamos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, un montón. De hecho, bueno, justamente en tu conclusión nombras esto, como que los artistas sonores y los compositores somos en cierta forma una niña monstruo, digamos, elegimos este camino, ¿no? Y ahí vamos, y después no hay vuelta atrás. Te quería preguntar también qué haya sido lo que te llevó a analizar la obra de Agustina Crespo, Niña Monstruo, y qué es lo que fue haciendo que sigas introduciéndote en el análisis de la obra, que hizo que continuaras. Bueno, yo decidí analizar esta obra porque tenía ciertas facilidades, en el sentido de que conocía la obra, conozco a la compositora, estoy en diálogo con ella, y eso me facilitaba investigar un poco más al respecto. Por otro lado, también me interesaba desde el punto de la interpretación, porque como también soy cantante, me surgía la pregunta de cómo hago para interpretar una obra con estas características, con sonidos que no conozco, que no sé cómo se hacen, bueno, en ese momento yo no sabía que esto era un lenguaje inventado, porque si uno escucha la obra, se escuchan como fonemas sueltos en realidad. Después al investigar un poco más, me di cuenta de lo que había detrás, y eso, en una posible interpretación, a mí me serviría. Así que, bueno, por un lado iba por ahí, el interés desde la interpretación como cantante, y por eso me metí también por el lado de la poética de la obra. Y como también soy compositora, pensaba en qué decisiones había tomado Agustina que le habían llevado a componer esta obra de esta manera. Y bueno, me resulta muy interesante la elección que hizo del texto y el resultado que tiene a nivel poético y a nivel
lo fuerte que es el sentido semántico del texto. Creo que no hubiera sido lo mismo si hubiera usado fonemas sueltos a que si hubiera usado lo que usó, que es este idioma Ladan, inventado, pero que detrás trae toda esta carga, ¿no? de lo que hay detrás de un lenguaje. Bueno, eso me resultó muy interesante y muy para tener en cuenta también. Cómo suena no solo cómo suena cierto lenguaje, cierto texto, sino qué hay detrás de eso, qué carga semántica tiene o se le puede dar en la composición. Buenísimo. Y la última que tengo es, si hay algún momento en la obra en donde te hayas quedado fanatizada, maravillada, no sé qué palabra usar, como sin palabras, ¿viste? Cuando escuchas algo y te quedas impactada, por así decirlo. Bueno, el final. El final era lo que también más preguntas me traía, porque también hablando con Agustina, ella me dijo que cuando aparecen los acordes del piano con esta melodía como que viene más a la tradición, mucha gente le dijo, te hiciste la dura, pero al final aparecía la tradición. Pero bueno, yo al hablar con ella dije como, claro, lo que pasa es que si no está este canto dulce en contraposición, no se llega a armar esta idea de que hay opciones para expresarse, hay distintas opciones. Uno puede elegir la comprensión o la no comprensión, o bueno, ir por el camino de lo otro o del, bueno, lo que es común a todo el mundo. Nada, me resultó muy, que me quedé así sorprendida cuando vi que estaba este canto dulce finalmente en la obra. Como que parecía que no iba a aparecer, y estuvo, y ahí se me cerró a mí, en lo que yo interpretaba de la obra, toda esta carga poética. Y en realidad el cierre, la codita final de la obra es un rezo que son todas consonantes como murmuradas. O sea que al final termina ganando la monstruosidad, si se quiere. Pero esa fue la parte que más preguntas me hizo y que me quedaba así como, nada, me encanta la obra, la verdad que me parece bellísima, lo que propone y cómo suena también, a mí como cantante me interesa mucho. Nada, eso. Sí, es increíble, y es increíble tu análisis también, como lo pasas por todos lados, por las técnicas usadas, los recursos y lo poético. Nada, gracias por tanto. Gracias, Gracias Vale. a vos. Gracias, Lucía. Bueno, y vamos a la última expositora de esta noche, Valeria Valle. Vale, en relación a tu exposición, tenía como interés en hacerte una pregunta como muy puntual en relación a estas músicas y su contexto, ¿no? En un orden más tal vez histórico, pero también en el orden poético, cómo se vincula o qué lectura haces vos entre la propuesta poética encarnada, vamos a decir, o materializada en ese sonido, en esa organización tímbrica de esas músicas y sus contextos de producción. Bueno, primero que todo, felicitarles a todas y a todos por sus exposiciones, de verdad, maravillosas, sus trabajos, de verdad, muy, muy bonitos. Nutre mucho el escucharles. Bueno, volviendo al tema, bueno, como yo tomé como iconografía la obra de Leni Alexander, compositora chilena, y de Graciela Parasquevaidis, que viene de Uruguay, siento que ambas en su trayectoria, son contemporáneas ellas de partida, en su quehacer, bastante más cercana. Entonces, siento que la búsqueda del timbre en sus obras coincide mucho. Si nosotros observamos las obras Sendas y las obras que es para cámara de Leni Alexander, tienen esa particularidad de una búsqueda del sonido
que yo creo que le da por nombre la experiencia que nos entrega Graciela Parásquevaides, que es Libres en el Sonido. O sea, finalmente es como lograr esa libertad sonora donde ya no hay amarras, no hay más amarras a las cuales nosotros tengamos que sujetarnos. Entonces, creo que esa libertad con la que componen, con la que pueden armar los grupos instrumentales, por ejemplo, en la obra de Paraskevaidi, el uso de, muy profundo de los bronces y las percusiones con todas sus, digamos, subdivisiones de timbre, ¿cierto? De los parches, de las placas, de los platillos. Y tenemos por otra parte la búsqueda de una Lady Alexander que generalmente uno escucha como esos desgarros entre medio de los instrumentos, como que el instrumento se va a desarmar. Entonces, y sobre todo hay una espacialidad con la que coinciden mucho, y es que eh, controlan la saturación del sonido de una manera impecable en las orquestaciones que hacen y en los grupos instrumentales que hacen, porque parten de repente con unas sonoridades muy distanciadas, donde una como que sigue es como que trata de enlazar, ¿cierto?, el armónico más lejano en su estructura y los coloca a distancias muy grandes. Y tenemos por otra parte a Paraskevaidis, que tiene, ¿cierto?, que inicia generalmente con algunos bloques, a veces del tutti, o a veces inicia solamente con un grupo específico de instrumentos. Y a mí lo que me encanta, yo no sé si les ha pasado, pero yo he tenido complicaciones con escribir cosas lentas, como que siento que la obra se tiene que apurar o que de repente me siento así como agobiada y tiene que ser así como muy, muy rápido. Y lo que me agrada un poco yo creo que tiene que ver también con la personalidad. Y lo que me agrada de encontrar en estas obras es esa calma de ir como deleitándose con las sonoridades, de ir como conectándose con estas capas sonoras que van construyendo, estos ambientes acústicos y también la forma de pensarlos en su espacialidad sonora. Entonces, a mí lo que me da gusto porque ambas son representantes de una vanguardia de los años 60 que se instaura, porque este tema del timbre no es de nuestro siglo, esto viene, o sea, es un tema que ha estado presente en la composición, pero que toma una mirada, una lectura distinta, una mirada distinta de abordarlo con, ¿cierto?, la segunda escuela de Viena. Y ahí trabajamos, ¿cierto?, con la Klangfarben Melodie, entonces ahí viene todo este estudio con la melodía de timbre, y de ahí ya viene el serialismo integral y se empiezan como a abordar distintos parámetros del sonido. Y yo creo que el desenmascararse del carro de la melodía acompañada y de las orquestaciones para cierto tipo como de estéticas musicales y la búsqueda del sonido y el ruidismo en la música a través de la técnica extendida se empezó como a instaurar ya de la mitad del siglo XX en adelante, pero yo creo que lo que nos llega a nosotros es una herencia de una libertad en la composición del sonido, porque ellas tienen esta formación europea, ¿cierto?, europeizante, pero a su vez ellas tienen una fuerte inclinación por lo latinoamericano. Y eso me parece increíble encontrar en la composición de ambas la búsqueda de componer con instrumentos autóctonos y de pueblos originarios. Hay una sensación de una Latinoamérica muy dolida que se refleja mucho en las reivindicaciones políticas que ellas hacen también a través de sus obras. Entonces, el tema tímbrico y de esa como libertad del sonido, siento que habitan en ellas dos, pero ya ninguna se casa con el sentido de que yo soy de la segunda escuela de Viena, no quieren casarse con un esquema, digamos, de composición específico, sino que ambas como que rehusan a esos encasillamientos compositivos y tenemos a una Graciela que decía libres del sonido y tenemos a una Leni Alexander que decía la composición para mí es mi forma de relacionarme con el mundo para ser feliz, o sea, para mí la composición tiene que tener esa libertad, me quiero situar en el mundo para ser feliz y si tengo que colocar los sonidos de esa manera lo voy a hacer, pero eso de estereotipar le parecía como un poco innecesario, que eso era pega como de otras áreas de la música, no de la composición misma. Entonces, el aporte que ellos traen al contexto en el cual están trabajando
me parece que los que nos hereda ahora en el siglo XXI, donde uno ya puede hacer cualquier cosa finalmente, como bien decía la obra de la Valentina, o sea, hay un ruidismo completamente que llena la obra, con técnicas que se implementadas desde el siglo XX en adelante, como Luciano Berio, hay técnicas extendidas para la voz, y de repente aparece la melodía, que se había como, nos habíamos despojado de ella en el siglo XX, ¿cierto? Habíamos rehusado la melodía y de repente aparece, a lo mejor es necesario tener un poco de melodía hoy en día, pero me gusta eso porque se instala la libertad de poder sonar y de poder poetizar con la composición desde estas nuevas herramientas que son una exploración tímbrica, una, digamos, superposición, ¿cierto? Como está en la obra que presentó la Valentina, de esta gestualidad de niña monstruo, ¿cierto? A una cosa bonita, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que yo puedo decir de la contextualidad de estas mujeres, lo que heredamos es por fin tener esa libertad de no sentirnos amarradas con una estética en específico, sino que a indagar y explorar las sonoridades que nos permiten las agrupaciones instrumentales que nosotros decidamos para nuestra obra. No comments. No, no sé si hay preguntas, comentarios. Sí. Y son increíbles, como que de repente sentí un abrazo de información así gigante. No, como me quedo pensando en un montón de cosas. Primero, como lo primero que anoté, después dejé de anotar porque era escucharte para no perder atención a nada de lo que dijeras. Anoté primero esta cuestión de empezar de que hace rato se viene haciendo, de esta cuestión de ir cada vez más a lo pequeño del sonido y llegar hasta el ruido y el espectro ruidoso, digamos, y empezar a como romper, como cuando warpeás algo. Y empezar ya a jugar con cada vez más variantes y técnicas, empezar a decir, bueno, ya el timbre lo tengo, ya esto ya sé cómo funciona, ya hay teoría de esto, lo otro, bueno, tempo y espacialidad, y me meto ahí y le doy a estudiar eso, digamos, como que siento que cada vez se van creando más panoramas y más posibilidades, digamos, para la composición y para el arte sonoro, ¿no? Claro. Y después todo lo otro, no sé, tengo como que procesarlo, digamos, porque fue como un montón de información sana y como muy rica, digamos. Así que nada, agradecerte por todo lo que acabas de decir. Sí, o sea, es lindo eso, sentir que tenemos la libertad de las posibilidades que nos entrega lo que nos rodea, finalmente es eso. Y es el respeto con el cual nosotros nos relacionamos, y en el fondo es eso. Sí, y otra cosa que me acabo de acordar, que está bajando de a poco la data, es esto de cómo como mujeres y como disidencias, cada vez al tener más acceso, por así decirlo, y haber luchado tanto por tener una educación musical, en este caso, en donde no siempre fue así, digamos, no siempre tuvimos la posibilidad como grupo y de identidad, digamos, de poder estudiar composición musical y de poder dar clases y de poder ir más allá que ser la pianista, la clavecista o, bueno, la docente, digamos, como cada vez es increíble cómo se nos abren las puertas, cómo abrimos las puertas en realidad y cómo vamos pechando con todo, y de repente vernos componiendo, vernos creando, vernos apoderándonos y tomando de todas estas herramientas, digamos, y variantes que van surgiendo, es como que deja mucho que pensar en el sentido de que siempre tuvimos un rol, siempre tuvimos como que componer de cierta forma, y siempre en el silencio, ¿no? Si pensamos como la historia más para atrás, por suerte eso ya se va corriendo, ¿no? Del lugar, y ya no, ya empezamos a tener estas posibilidades, ya tenemos estas posibilidades de generar incluso nuestras propias formas de componer y de generar nuevas estructuras, de analizar nuevas formas, con otras perspectivas y otras miradas que se salgan de la narración del varón cis, digamos.
y eso también es algo como que me llevo como para seguir pensando todo el tiempo y todos los días de mi vida. Sí. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un intercambio súper rico y por suerte mi idea es no despedirme, sino decirles un breve hasta luego, porque esto recién inicia. Estas mujeres que ustedes ven aquí somos parte de un grupo bastante más grande, quienes estamos interesadas e interesadas por analizar, difundir, hacer circular músicas de nuestras y de otras y otros, de otros pasados y otras geografías, y esa forma un poco es ponerse al día, saldar ciertas deudas para eso, para poder acceder. Hoy por ahí se llevan algunas ideas, algunas aproximaciones tal vez a músicas, no sé si las conocen, las conocían, o tal vez perspectivas para mirar esas músicas y tal vez otras afín bueno, de diferentes épocas, de diferentes, también las miradas distintas han estado en esta mesa. Laura hace su propia composición, a las de otras contemporáneas y otras músicas de los pasados, que me parece que por fin estamos pudiendo ponerle ciertas caras a algunos pasados para poder después tener una idea mucho más definida de todo eso que nos trae ahora, y que hoy por hoy yo tengo la sensación, y esto es una cuestión muy personal, la decodificación de la producción sonora que circula por estos grupos y estas mesas es distinta. No sé bien en qué reside la diferencia del todo, pero estoy muy contenta de poder estar experienciando otra forma de vincularnos y de comunicarnos. Así que en ese sentido esta mesa, bueno, es como una invitación, es un primer paso a esto que queremos para seguir construyendo el futuro, que es acercarles, hacer aproximaciones analíticas tal vez, descriptivas, comentadas de músicas de mujeres y disidencias. Así que es un breve hasta luego, y todas las referencias van a quedar por acá seguro en la mano. Van a seguir encontrando información en el sitio web de Redcla. ¿Y dónde más? Si me ayudan. Sí, bueno, ahí va a estar y en el canal de YouTube, en el canal Redcla. Así que estamos como construyendo esto a toda velocidad y con un montón de esfuerzos para poder continuar compartiendo esto que se viene hermoso. Así que agradezco a todos quienes han participado de esto. Seguramente si hay comentarios por ahí los estaremos respondiendo y atendiendo. Y seguimos entonces construyendo esto. Un abrazo grande, agradecimientos de nuevo, y sigan disfrutando de este primer seminario de Redcla 2020, música, género y sonido. Y no, perdón, siempre digo mal. Música, sonido y género. Música, sonido y género, muchas gracias. A esta hora ya estamos quemados, así que gracias de corazón. Buenas noches. Gracias. Abrazos. Gracias a todas. Gracias a todas.